Estoy muy feliz de estar acá. Llevo asistiendo a IBF pues prácticamente desde que empezó, desde que era una célula, después fue creciendo a una misión hasta que se hizo una iglesia. Tenía yo más o menos unos 11, 12 años, quizá un poquito menos, 10 cuando empecé, pero 12 cuando empezó la iglesia. El pastor, como saben, es mi papá, pero no me digan Omar Olvera Jr., eso no me gusta. Pueden decirme Isaac o Morro, como gusten. Y nada, tengo 23 años. Siempre he sido un joven atrapado, no, más bien siempre he sido un viejo atrapado en un cuerpo de joven. Me gusta mucho leer y cositas que muchos consideran aburridas. Estudié una carrera que se llama Letras Hispánicas. Es una carrera muy extraña, que dicen que no es muy redituable. Y bueno, Dios me dijo que estudiara eso y estoy muy contento. Estoy así de terminar. Entonces, pues nada, estoy muy contento de estar acá. ¿Le parece si oramos para que Dios nos hable el día de hoy? Así que vamos a cerrar nuestros ojos para empezar. Papá, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que me das de compartir un mensaje, algo de lo que tú me has hablado durante estos meses. Te pido, papá, que me permitas ser claro, ser pragmático, ser sensible a tu voz, que hables tú y no hable yo. Que tú puedas transmitir por medio de mí algo de lo que quieres hablar a tu iglesia, y eso mismo que me bendijo a mí con este mensaje pueda bendecir hoy a las personas que están aquí. Te doy muchas gracias, papá, por las personas que pudieron venir. Te pido por las que no están acá, por los enfermos, Dios, por los que han salido de vacaciones o demás, también cuídalos, y que el día de hoy, que los que estamos acá tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu mensaje. Te lo pido, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como le dije, tengo una vida, desde siempre he estado involucrado en la iglesia. Yo recuerdo muy bien que desde chico todos mis compañeros en la escuela eran católicos, y cuando me hablaban de, hey, Isaac, ¿ya hiciste tu primera comunión? Y así, yo nunca entendía. Entonces siempre, la verdad que siempre he estado involucrado en la iglesia. Eso tiene ventajas, algunas veces no tanto. Sin embargo, me acuerdo que algo que era una constante siempre cuando empezamos aquí la iglesia era las famosas salidas a evangelizar. Para los que llevan más tiempo en la iglesia, recordarán que en sus inicios acostumbramos a hacer mucho esto, ¿no? Un sábado, un domingo saliendo del servicio, nos íbamos a las calles. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo, Alvereda. Vamos a Alvereda y vamos a puerta por puerta, ir tocando, repartir folletos, hablar de Dios, del evangelio y demás. Siempre, siempre procurábamos hacer eso. Y cuando hacíamos eso, recuerdo muy bien que nos ponían en parejas. Y yo en ese momento tenía más o menos como unos 14, 15 años. A los 14, 15 años muchos piensan que ay, no recuerdas las cosas, o de niño, pero yo me acuerdo de muchas cosas de adolescente y de niño. Y me acuerdo que me pusieron en pareja con un adulto, con alguien ya, bueno, en ese momento yo lo veía muy grande, ahorita ya pienso que no es tan grande, pero, o sea, iba a decir ya muy grande, de 40, sí. Pero no, eso es joven, ¿no? Eso es joven. Ok. Y para guardar la identidad de esta persona, porque la voy a quemar, se va a llamar Ramiro. Ramiro, ¿ok? Ramiro ya era una persona casada que estaba aquí en la iglesia, servía, hacía de todo, ¿no? Y Ramiro era como, me pusieron con él porque se supone que él ya tenía un poco más de experiencia y yo como que quería aprender a evangelizar a la gente, ¿no? Y demás. Me acuerdo que íbamos a los centros, a las plazas y demás. Y un día me acuerdo que yo siempre observaba cómo Ramiro compartía el evangelio porque quería aprender de él. Y me acuerdo que Ramiro decía algo así. Cuando le decía a una persona que estaba ahí sentada, un señor ya grande, le decía, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, toda tu vida cambia. Todo es felicidad ahora. Dejas de tener problemas, dejas de tener dificultades y pasas a tener una vida con Cristo que es siempre felicidad. En cuanto a la economía, cambia y te va muy bien. Y en cuestión de tu familia, todo cambia para bien y tienes una paz eterna, siempre, siempre feliz. Es lo mejor estar con Cristo siempre. Y lo contaba así se ponía rojo, era güero, ¿no? Se ponía bien rojo y una felicidad. Y yo lo escuchaba y me ponía bien feliz. Dije, no te pase. Me dan ganas de aceptar a Jesús una séptima vez. Y siempre, siempre me llamó la atención porque aceptar a Jesús era sinónimo de felicidad siempre. Ahora, le pregunto, no tiene que responderme, ¿realmente es así? ¿Realmente aceptar, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, todo era felicidad? ¿Sus problemas dejaron de pasar?
Si quizá a ti te compartió un mensaje así, cuando tuviste tu primer problema, quizá te topaste con pared y dijiste, ¿qué está pasando? El evangelio que me habían compartido no era así. El otro lado de la moneda, estaba una vez dando discipulado recientemente y un chico que nunca tuvo que ver con la iglesia, pero su familia sí, me compartía cómo él veía a los cristianos. No sé si alguna vez usted le ha preguntado a alguien de su trabajo, de su escuela, cómo nos ve a nosotros. Generalmente, no sé si usted sabía, pero afuera nos ven como los aleluyos. Muchas veces como los aleluyos, hay los hermanos y así, o los herejes, ¿no? Entonces, a veces sí, pero no siempre. Y algo que es muy característico que me contaba este chavo es, yo siempre he tenido familia cristiana, pero no me cae bien mi familia cristiana. Son los más chismosos, son los más despreciables, son los que les cuentas una cosa a tu familia, estás en la mesa una cosa y ya automáticamente todos saben. ¿Alguien viene de una familia así? ¿O solo la mía? ¿O eres tú así? Ok. También me decía mi amigo que muchas veces él ve que los cristianos son, lo decía así, como miserables. Están siempre mal, como que estar tristes es algo que tiene que pasar con ellos. Y me llamaba mucho la atención porque tenía la visión de Ramiro, que era, oye, cuando estás con Cristo todo está bien. Y también tenía la visión de este amigo que me decía que él veía que los cristianos estábamos así siempre tristes de que, ay no hermano, ubicas hermana que todos los domingos está algo que le aflige mucho. Eso me llamaba mucho la atención. ¿Por qué le estoy contando esto? Durante estos 4 meses hemos estado hablando de discipulado y específicamente este mes de abril hemos estado hablando de dar a conocer a Dios. Parecería un tema muy amplio, pero lo que me gustaría hoy, 30 de abril, es dar fin a este tema y me gustaría hablarle específicamente de, y como titulé el mensaje, es dar a conocer a Dios es un gozo contradictorio. Es un gozo contradictorio. Me gustaría que saque su Biblia o prenda su celular, su iPad, lo que traiga. Y nada más vamos a estar en el libro de Hechos, no vamos a ir de ahí. Nada más ubique Hechos. Hechos de los Apóstoles, está en el Nuevo Testamento. Ya que tenga Hechos, vamos a ver un poco de contexto de este libro muy, muy importante. El libro de Hechos es un libro que me emociona mucho porque se dice que es la iglesia primitiva. ¿Alguien había escuchado de la iglesia primitiva? Levante la mano, iglesia primitiva. Ok, más o menos. Está muy fácil. La iglesia primitiva no es otra cosa que la primera iglesia. La primera iglesia, es todo lo que debes saber. La primera iglesia. Jesús viene a la tierra, nace de una virgen, crece como niño, adolescente. Sabemos muy poco de su niñez y de su adolescencia. Y a los 30 años comienza su ministerio. A los 30 años. ¿Alguien de aquí tiene 30? ¿Hombre de 30 a 35? ¿Más o menos? Ok. Muy bien. A ver, Wally, ¿te puedes parar? ¿Puedes venir, amigo, por favor? Eso. Un aplauso para el Wally. Eso, bro. Wally es Jesús hoy, ¿va? Así se veía Jesús. Ya había problemas de calvicie a los 30. Perdón, amigo. Muy bien. Ay, te pasé antes, no importa. Aquí te vas a quedar un rato. Jesús empezó su ministerio, Wally tiene 33, pero imaginemos que tiene 30. Empezó su ministerio a los 33. Y hay algo que mientras leía un libro y me di cuenta que hay varios historiadores, teólogos, estudiantes de instituto que coinciden en un dato muy interesante, que de entre los 12 discípulos, de entre los 12 apóstoles, la mayoría tenía menos de 20 años. Menos de 20 años. No sé si usted sabía esto, pero seguramente ha visto una pintura muy, muy interesante donde está así la pintura y se titula La Última Cena. ¿Se acuerda? En La Última Cena está Jesús, que se ve como de 120 años, y los otros se ven como de unos 300 así, o sea, unas barbas así de sabiduría, se ven viejos, se ven muy grandes. Pero eso siento que esta pintura que ha trascendido el tiempo nos ha hecho creer que los discípulos o los apóstoles se veían muy grandes, cuando en realidad no. Un argumento de los más fuertes viene en Mateo.
en Mateo, no lo busques, simplemente ubíquelo, Mateo 17, del 24 al 27, Jesús le hace una indicación a Pedro y le dice, oye, necesito que consigas una moneda porque necesitamos pagar los impuestos, nuestros impuestos, el de él, de Jesús, y el de Pedro. Así es, Jesús pagaba impuestos también. Pagábamos impuestos, ¿no? Pero Jesús nunca se ocupó de los impuestos de los demás discípulos. Bajo la ley judía, según Éxodo, solamente las personas mayores a 20 años tenían que pagar impuestos. Y según la Biblia también, una moneda, exactamente su valor era para pagar el impuesto de 2 personas. 2 personas. Entonces, esto nos hace asumir que la Biblia y la historia da por sentado que los discípulos tenían menos de 20 años. Ahora, para ejemplificar eso necesito... ¿Quién tiene aquí menos de 20 años? Levante la mano. Levántela. Así, menos de 20, sin miedo. No los voy a pasar. Sí los voy a pasar. Pasen. Menos de 20. Todos menos de 20. Venga, chicos. Fer, Jimena. Lupita, también tienes menos de 20, ¿no? No te hagas. Alex, pasa nomás para ayudarme. Abdiel. Carol, ayúdame también. No hay un adolescente por allá afuera. Ahí está, Carol. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 3 más. Ah, mira. Sí, ándale, no voy a... No. Yareli. André, tú pasa también, no importa. Solamente voy a ejemplificar algo. Bueno, supongamos que aquí hay 12, ¿no? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y Pedro, ¿no? Yo soy Pedro, tengo más de 20 años, tengo 23. Pongamos que yo soy Pedro y está Jesús. Ahora imagínense la locura que hizo Jesús, que empezó su ministerio a los 30 años y en lugar de ir a convocar a los más académicos, doctos, inteligentes, grandes, maduros, sinceros, honestos, experimentados, como no sé, puede ser mi tío Rafa, que tiene la cara ahí de sabio, ¿no? Siempre le sale una llamada en las prédicas y se va. Marte Gini, ¿no? Que es jefe, ¿no? El pastor, el hermano Ornelas, Ernesto, o sea, Juan, mi tío, o sea, que tú dices, se ven bien fuertes, ¿no? Así todos serios, así. Que Jesús convocara un equipo de personas increíbles, pero en lugar de eso, convoca a estos 12. ¿Por qué se burla? Pongan su cara de sabios, chicos, así. Ahí está, muy bien. ¿Ok? ¿Ya tienen la imagen? ¿Ya tienen la imagen? ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos, gracias. Pásenle. Gracias, Jesús. Jesús buscó adolescentes y jóvenes. Dar a conocer a Dios, a su Padre. Para dar a conocer a Dios, el mismo Jesús utilizó personas jóvenes. Y no cualquier persona joven. Utilizó personas que no tenían una experiencia, que no tenían una educación. Personas que la humanidad consideraría como no sabias para humillar al sabio. Se me hace muy interesante. Ahora imagínese otra vez la foto de la última cena. ¿Cómo se vería? Muy diferente, ¿no? Ya no se ven todos muy, muy ancianos. Por eso para mí es muy importante el ministerio de jóvenes, el ministerio de adolescentes también. Teniendo ese contexto, volvamos a Hechos. Hechos de los apóstoles no es nada más que la historia de la iglesia primera, de la primera iglesia. Literalmente Jesús viene, crece, empieza su ministerio a los 30 con adolescentes y jóvenes y solamente un adulto joven, y a los 33 años muere, resucita, asciende y deja a este grupo de chicos que entre media, me imagino que tendrían entre 17 a 25 años, con un cometido sumamente importante, que era ir y compartir el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Vaya tarea, ¿no? Vaya tarea. No sé si te imaginaste, otra vez imagínate la foto que vimos ahorita, ¿cómo se ve? ¿Creerías que estos chicos pueden hacerlo? Jesús sí. Jesús definitivamente sí, e invirtió 3 años en ellos. 3 años en ellos. Ahora, la iglesia primitiva, la iglesia primera, definitivamente no era una iglesia perfecta, pero sí era una iglesia de la que igual podemos aprender muchísimo, muchísimo. Dentro de lo que podemos aprender es que la iglesia primera era la iglesia que tomó el mensaje de Dios, el evangelio, y lo hizo expansivo a todo el mundo. Ahora, lo explicaba en la mañana de esta manera. Imagínate esto. ¿Alguien de aquí levanta su mano, los que son tapatíos de Guadalajara?
Orgullosamente, ok, perfecto. Ahí estamos los tapatíos. ¿Alguno viene de México? ¿Un chilango por acá? Híjole. Oye, muchos más que el primer servicio, ¿eh? Ok. ¿Alguien de otro estado? Que venga de otro estado. Toluca, Hidalgo, Aguascalientes, Oaxaca, Guanajuato. Ok, perfecto, ya está. Bájela. Ahora, imagínese que los tapatíos somos súper sentidos, ¿no es así? Poquito nada más, nos dicen jarrito de Tonala. Los tapatíos somos súper sentidos y súper celosos del mensaje de nuestro Salvador. Nuestro Salvador nació en Guadalajara, estuvo en Guadalajara, hemos creído siempre en Guadalajara, en Dios, y el mensaje siempre ha estado limitado a nosotros. Siempre ha estado limitado a nosotros. Bueno, en Hechos de los Apóstoles se narra el momento en que los tapatíos tuvieron que abrir el mensaje a los chilangos, a los de Aguascalientes, a los de Oaxaca, a los de Guanajuato, así. Obviamente no voy a ir afuera y decir herejías, no fue así, lo estoy ejemplificando. ¿Qué quiere decir? Los judíos tuvieron, por orden de Dios, abrir el mensaje a los gentiles que somos todos nosotros. Todo aquel que no es judío es un gentil, como nosotros. Tú eres gentil, yo soy gentil, a menos que haya alguien aquí judío, todos somos gentiles. Esa fue lo revolucionario del mensaje de Jesús, que dijo, es que ya no es solamente para los tapatíos, también a los chilangos los amo. Aunque no lo crean. También a ellos los amo, también amo a los gentiles y quiero que, sí, en serio, y quiero que lleven su mensaje allá afuera, ¿no? Así empieza Hechos de los Apóstoles, es sumamente interesante. Para eso, me gustaría que pensara esto. Jesús se va, deja este grupo de adolescentes y jóvenes con esa importante tarea y los chicos seguramente sintieron un silencio enorme. Un silencio enorme. ¿Por qué? Porque cuando una complicación se venía, cuando Pedro estaba hundiéndose en el mar, cuando la tormenta abrazaba el barco en el cual estaban y podían voltear a ver a Jesús, volteaban al lado y le decían, Padre, ¿no ves lo que está pasando? O sosténme. Aunque aguantaras el sermón de Jesús que te diga, hombre de poca fe, no importa, sálvame. Cuando no sabían qué decir o no podían sanar a alguien porque no había suficiente comida para las multitudes y quería que multiplicara los peces y los panes, siempre podían voltear a Jesús, solamente que esta vez en Hechos de los Apóstoles volteaban a un lado, volteaban al otro, arriba, y Jesús no estaba. Ya no podían resolver esas dudas directamente. Era algo sumamente agotador, de suma incertidumbre y de mucho peso para ellos. Otra vez imagina la imagen de acá de los chicos que estamos aquí. Imagínate los llenos de terror, con un mensaje sumamente importante que compartir y ya no tenían al maestro más sabio de toda la existencia, ¿no? Vamos a Hechos 4, ayúdame a ir a Hechos 4. Antes de leerlo te voy a dar un poco de contexto. Nomás déjame lo busco también yo. En Hechos 4 se relata la historia de Pedro y de Juan. Pedro, que en este caso, en el ejemplo dije que era yo, Pedro era la persona como más atrabancada de los apóstoles, ¿no es así? ¿No te acuerdas que dicen que era una persona un poco más extrovertida? Esta clásica persona que cuando le preguntan algo, responde luego aunque no sepa, ¿no? O a veces sí sabe y le atina. Entonces hay muchos así. Seguramente aquí hay algunos, los que están riendo seguramente son así, que tienen mucha seguridad, pero no siempre están en lo correcto, pero tienen seguridad. Así era Pedro. Pedro era así, un líder nato, ¿no? Pedro, igual que los apóstoles, se moría de miedo. Sin embargo, con fe y lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar. Comienza a predicar en el pueblo. Empieza a predicar que Jesús estuvo aquí, que ustedes lo vieron, pero murió, pero todavía más impresionante, resucitó. Y empezó a predicar eso junto con otros apóstoles. Sin embargo, en ese momento había un grupo de choque, y fue el primer choque que se enfrentaron los apóstoles, que había un grupo que se llamaba un grupo de Nicea o el Sanedrín. El Sanedrín era este grupo de doctos, de académicos, de personas sumamente estudiadas y gigantes en las escrituras. Esta gente podía recitar la Biblia de memoria, la transcribían completita. Esta gente, no sé si se acuerda del pastor Israel Ibarra que empezaba a recitar acá la Biblia así. Imagínense algo así, pero yo imagino todavía más grande. Se la sabían de memoria, pero lo que siempre se les criticaba era ¿qué? Que no la vivían. Sin embargo, me gustaría que pienses en la persona más inteligente que conoces,
La persona que a veces que cuando hablas con ella te da mucho miedo y te trabas y empiezas a decir puras incoherencias. Piensa en esa persona. Ahora imagínate un grupo grande. Bueno, Pedro y Juan están predicando, los aprenden, los ponen ahí y los ponen con el grupo de estas personas que estaban por enjuiciarlos por estar compartiendo herejías, que Jesús había resucitado. Con ese contexto vamos al versículo 8, 4:8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha vencido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Y este versículo todos no lo sabemos, ¿no? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan no eran personas estudiadas, no eran personas que tuvieron una preparación y seguramente estaban muertos de miedo. Sintieron el silencio de Dios. El primer punto es dar a conocer a Dios es saber escuchar el silencio. Cuando había silencio, ellos sabían que Jesús no iba a estar al lado como un acordeón diciéndoles qué decir, sino que sabían que era una oportunidad perfecta para compartir el mensaje y una oportunidad de crecimiento para ellos. ¿Qué hicieron ellos? No se pusieron a debatir, no se pusieron a discutir, no se pusieron a decir nada más que lo que Jesús les había dicho. Jesús vino, hizo ministerio, sanó a la gente, compartió el mensaje de salvación, murió y resucitó. Y tú sabes que resucitó. Tú lo viste aquí en las calles por 3 años. Tú viste que Él se levantó de los muertos. Y tú, el pueblo de Dios, tú mismo lo crucificaste. Ustedes lo crucificaron. No creyeron en Él. Sin embargo, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay otro. Ustedes lo rechazaron, pero Él resucitó y ahora hizo extensivo el evangelio. Ustedes saben que resucitó. ¿Y saben qué dijeron estas personas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Se quedaron calladas porque ellos habían visto a Jesús. Hechos de los apóstoles son hechos. Ellos saben que pasó eso. Saben que pasó. Y lo vieron. Entonces, ni con todos sus estudios, ni con todos sus artículos publicados, ni con toda su sabiduría, ellos pudieron responder o hacer frente a la verdad del evangelio. A la verdad del evangelio. Cuando nosotros queremos ir a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, creemos que tenemos que pasar por 3 años de instituto bíblico o 4 años, estudiar y demás, cuando el evangelio, la palabra de Dios, es un evangelio vivo y con poder, que redarguye, que humilla al sabio. Cuando nosotros nos atrevemos a compartir lo que hay en este libro, no es que nosotros estemos hablando, es que Dios está hablando por medio de nosotros. Es que nosotros estamos escuchando el silencio de ya sé Jesús, no vas a venir aquí a rescatarme, pero puedes utilizarme para ser de bendición para estas personas, para esta gente. ¿Cuál es el silencio más fuerte que has escuchado en tu vida que Dios ha hecho? No me digas que nadie ha pasado en silencio. No siempre Dios responde de manera clara. No siempre. Muchas veces solamente se calla y está observando. A ver qué hacemos. Si vamos a decidir por Él o si no. Si vamos a creer en Él o si no. Y ese silencio es el mensaje. Es el mensaje. ¿Cuál es el silencio de Dios? Vámonos a Hechos 10 para el segundo punto. Esta historia es una de mis historias favoritas. Hechos 10, y te voy a relatar la historia, es un poco largo, solamente en tu casa considera leer Hechos 10 del 1 al 20. Igual yo lo voy a buscar. Este es el contexto de la historia. Como te dije, los tapatíos somos muy celosos, ¿no? De nosotros, de nuestra cultura, de nuestro mensaje. Y Jesús, Dios dio
cometido para Pedro de que lo hiciera extensivo. Es decir, me quiero enfocar entre estos 20 versículos, resalté algo muy clave. La Biblia nos habla de un hombre que se llama Cornelio. Cornelio. No me gusta hacer esto mucho, pero es pedagógico, así que vamos a repetir Cornelio. 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 Este hombre es muy importante, porque esta persona no era judío, era chilango. Entonces, obviamente no es chilango, hermanos, pero era un gentil, ¿no? No era judío. Este chilango creía mucho en Dios realmente. Y la Biblia dice entre el versículo 1 del 20 del capítulo 10 de Hechos que Cornelio oraba a Dios siempre. Y después dice también un poquito adelante que Pedro subió a la azotea para orar. Podemos asumir, por lo que hemos visto, no solamente en estos versículos, que tanto Cornelio como Pedro tenían una vida ¿de qué? De oración. Tenían una vida de oración. ¿Y sabe qué pasa en estos versículos? Que tanto a Cornelio como a Pedro se les fue revelado, fueron sensibles a su voz de que tenían que tener un encuentro. Es decir, Pedro, muy a gusto en Guadalajara, tenía que hacer un viaje largo a México, a Monterrey, o vámonos más abajo a Mérida, o hasta Monterrey, Baja California. Tenía que ser un viaje largo. Cornelio se lo reveló Dios de una manera clarísima y envió a su gente a por Pedro. Pedro estaba un poco confuso porque Dios usó unas palabras como lo que yo limpio no lo llames tú común. Eso fue extraño para Pedro. Él pensaba que estaba hablando de comida. Y Pedro le decía a Dios, oye, es que no puedo comer eso, ¿no? En su momento pensó que hablaba de comida. Tan pronto como estaba recibiendo esta revelación Pedro, vienen los servidores de Cornelio y le dicen, tienes que ir con nosotros porque tienes que compartir un mensaje. Pedro entendió que ese era su llamado e hizo el viaje. Y esto es lo que llama mi atención. El mensaje que compartió Pedro fue sumamente significativo porque fue la antesala a que el evangelio no solamente se quedara en los judíos, sino que se quedara a todo el mundo, que fuera predicado a todo el mundo. Es decir, Cornelio fue el primer no judío que escuchó del evangelio y que fue sensible a la voz de Dios. Y por la obediencia de Cornelio es que tú y yo quizá podemos haber escuchado el evangelio hoy o cuando lo hayas escuchado. ¿Qué quiero decir con esto? Ambos fueron sensibles a la voz de Dios, pero fueron sensibles porque tenían una vida de oración. ¿Cómo voy a ser sensible a la voz de Dios? Pues porque tengo una vida de oración, porque oro, porque sé que cuando sé diferenciar entre la voz de Dios y cuando estoy solamente siendo un capricho o un impulso mío, ¿no? También, y podemos asumir por estos versículos, que cuando es la voluntad de Dios, Dios se lo revela a una o dos o tres o más personas. Personas que tengan una relación con Cristo genuina, una vida de oración, y Dios se lo confirma. Si a veces te preguntas cómo es la voluntad de Dios, ora. Es un cliché, pero es que sí es cierto. Ora, pide a alguien más que ore, alguien que reconozcas como una autoridad espiritual que ore, que Dios confirme, que te dé tranquilidad. Por esa simple obediencia y sensibilidad a escuchar la voz de Dios es que se abrió el evangelio a todo el mundo. Qué importante es que escuchemos la voz de Dios y que lo obedezcamos, ¿no? Importantísimo. Si no tienes una vida de oración, te invito, es lo mejor que puede haber. Es lo mejor que puede haber. Antes de ir a tu trabajo, antes de ir a tu escuela, orar, arrodillarte, clamar, llorar por Dios, con Dios, escucharlo a Él y ser sensible a su voz. Pero si tú no tienes una vida con Dios, es muy difícil que sepas separar la voz de Dios de otras voces, ¿no? De otras voces. El punto 3, y me gustaría que fuéramos un poco más adelante, Hechos 11 y Hechos 13. Dar a conocer a Dios es misionar gente. Misionar significa enviar. Aquí en la iglesia tenemos un proyecto de misiones, ustedes lo saben. Va a ir Pedro y Ana junto con su familia al viejo continente, ¿no? Van a ir ahí como un viaje exploratorio. De hecho, Pedro y Ana hoy no están aquí porque fueron a IBG Federalismo a compartir un poco del proyecto, ¿no? No sé si te pasa, estoy seguro que sí, pero cuando hablan de misiones muchas veces nos sentimos muy ajenos. A mí me pasa también, ¿no? Como que, no, pues ahí lo dejamos al Ministerio de Misiones,
Pedro y Ana, pues ojalá todo esté bien y así. Bueno, en Hechos 11 y en Hechos 13 se relata el primer envío de misioneros, que fue Pedro a Antioquía y Pedro y Bernabé de Antioquía a otras naciones, a otras ciudades. Y lo que quiero resaltar de estos versículos, los puedes leer con calma en tu casa, Hechos 11 y Hechos 13, ahí se redacta súper bien, es esto. Y es que es una redundancia incluso, que la iglesia los misiona, la iglesia los envía. Es la misma iglesia la que su labor espiritual es hecha cuando ayunan y oran por ellos. Ayunan y oran por ellos. Es decir, todos estaban involucrados en el proyecto de enviar a Pablo y a Bernabé, de tal manera que todos ayunaron con ellos y oraron por ellos. Y ahora yo te pregunto, tú que sabes del proyecto que tiene acá la iglesia, de enviar a Pedro, a Ana, a su familia, ¿cómo puedes involucrarte con ellos? Bueno, la Biblia dice, según los primeros misioneros que enviaron fuera, de una manera muy sencilla: orar, ayunar, ofrendar, preguntar cómo estás. Oye, Pedro y Ana, esta semana mi familia y yo vamos a ayunar y orar por ustedes. Y eso, es una ayuda increíble. Oye, Pedro y Ana, ¿cómo se sienten? Vamos, después de todo van a hacer una locura, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo podemos ayudar, no? Y eso marca la diferencia. Para Pablo y para Bernabé fue increíble porque no fueron ellos solos, no se mandaron ellos solos, sino que había todo un grupo de gente que los envió y eso cambia todo, cambia todo. Dar a conocer a Dios es misionar gente, es misionar gente. Y el punto 2 de este punto es algo clave. Seguramente cuando vienes a la iglesia, a veces te preguntas, pues ¿qué hago aquí, no? ¿Para qué? Pierdes el sentido. Escucho la alabanza, se equivocan un montón. Las prédicas no están tan divertidas. Están bien raros todos. Aparentan ser felices cuando no. O son muy falsos, ¿no? Y demás. Bueno, en Hechos viene inmersa esa pregunta. Dice, en cuanto a los líderes, nuestra responsabilidad es fortalecer y hacer cristianos fuertes, valga la redundancia, cristianos con una fe sólida. Y en cuanto a nosotros que apenas hemos llegado a la iglesia y estamos aprendiendo, necesitamos tener un corazón sensible, una actitud correcta para nosotros poder aprender y que a una manera de efecto cadena todos nos ayudemos a crecer a todos. Cuando llegó Bernabé a la iglesia de Antioquía, se impresionó porque había una gloria de Dios muy impresionante y no se quedó de, qué padre, se fue. No, se quedó y fortaleció a los cristianos que estaban ahí para que esos mismos cristianos fortalecieran a otros y así. Todos estamos en un proceso, ¿no es así? Estamos en un proceso. Si tú llevas años en la iglesia, como mínimo, deberíamos pensar en fortalecer la vida de alguien más, una persona nada más. Y si tú recién llegaste, lo mejor que puedes hacer es abrir tu agenda para estas cosas que son las más importantes. Un discipulado, un aprendizaje, el abrirte con alguien de, ¿sabes qué? Tengo problemas en mi matrimonio, con mis hijos y demás. Y eso es una manera de humildad de decir, necesito ser enseñado. Necesito aprender porque no las tengo todas resueltas. Todo esto involucró el hecho de que la iglesia haya enviado a Pedro y a Bernabé. Digo, a Pablo y a Bernabé. Te invito de verdad, hoy no está aquí Pedro, Ana, su familia, pero que de verdad te involucres en eso. No hay nada como sentirse abrazado por la iglesia antes de partir, ¿no? Antes de partir. Y me gustaría que fuéramos al último punto. Y vamos a Hechos 12. Y lo nombré, dar a conocer a Dios es rendirse al sinsentido de su voluntad. Dar a conocer a Dios es rendirse al sinsentido de su voluntad. Te voy a dar el contexto de esta historia. Solamente déjame lo ubico. Hechos 12. Está contando dos historias. Y el título dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Esta historia es la más significativa para mí, por eso la puse al final. Y es que tú sabes que había habido antes mártires en la iglesia. Tú sabes que la primera persona que murió en la iglesia por motivo del evangelio fue Esteban. Fue el primer mártir. Sin embargo, el primer apóstol
el primero de aquellos de esos 12, ya no estaba Judas, pero por motivos del evangelio tal cual, el primero que murió fue Jacobo. Jacobo. Esto es impresionante porque vuelve otra vez a la imagen que vimos hace rato. Vuelve otra vez a esta imagen. Imagínate que un joven, un chico muera por causa de el evangelio. Pero imagínate todavía más que fue el primero de los 12 de morir por esas causas. ¿Esto qué significó para el grupo? De alguna manera significó que no somos intocables. Algún día vamos a morir. Algún día vamos a pasar por dificultades. Algún día va a morir ese ser querido o ya murió. Algún día vamos a recibir un diagnóstico que no queríamos. Algún día vamos a sufrir por causa de nuestra fe. Quizá algún día o algunos hemos sufrido de un abuso en una relación. O has percibido o has sabido del abuso de un hijo tuyo, algo que nadie debería pasar. Mencionaba en el primer servicio, ningún padre debería de saber cómo se siente que muera un hijo, sin embargo pasa. Ningún padre quisiera ver a su hijo envuelto en malas influencias, en drogas, sin embargo pasa. El evento de Jacobo y su muerte a manos de Herodes significó para los discípulos un mensaje claro que era: yo estoy con ustedes, sin embargo, también hay muerte y también van a pasar estas eventualidades. La voluntad de Dios, y no, seamos muy honestos, muchas veces no tiene sentido. No tiene sentido. Y es que nunca prometió tener el sentido que nosotros queremos que tenga la voluntad de Dios. Jacobo es aprendido y Herodes, con todo su poder, lo asesina, lo mata. Pedro, por otro lado, es una historia un poco más esperanzadora. Literalmente la historia dice que mientras Jacobo muere, y esa misma noche que Pedro iba a ser aprehendido por Herodes para matarlo, Pedro estaba en una cárcel de fierro así gigantesca. Algo muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos ya habían experimentado la resurrección de Jesús y no querían que se les fuera otro. Estaban muy temerosos, pusieron varios soldados a protegerlo, ¿no? Pedro dice que no mostró ninguna clase como de ansiedad o de intranquilidad. Estaba confiado, tranquilo, sabiendo que si moría, pues iba a morir por el evangelio, y si vivía, iba a seguir predicando el evangelio. Estaba tranquilo. ¿Y qué pasó esa noche? Dios manda un ángel, son derribadas esas puertas de hierro y Pedro logra salir. Jacobo muere, Pedro vive. Ambos sirviendo al Señor, ambos haciendo su cometido, ambos llevando el mensaje de Jesús a todas las personas. Ambos. Porque Él salvó a uno así y a uno no. Porque la voluntad de Dios tiene estos tintes de sinsentido, ¿no? La voluntad de Dios muchas veces no tiene sentido y al mismo tiempo es lo más seguro que tenemos. ¿Te acuerdas de Ramiro? Cuando leo estos casos y así digo, es que Dios nunca me prometió la felicidad eterna, pero sí me prometió una paz que sobrepasa todo entendimiento. Me prometió que cuando esté la tormenta yo voy a poder caminar tranquilo a través de ella, sobre ella, en ella. Que cuando esté acá todo pasando y así, mi vida está colapsando y yo tengo una paz bien rara, porque es una paz de Dios. Eso sí lo prometió Dios. Eso sí. Dar a conocer a Dios es rendirse al sentido de su voluntad. ¿Por qué? Porque aunque estoy pasando por un montón de calamidades y de dudas y de problemas, estoy tranquilo. Eso sí me lo prometió. Eso sí me lo prometió. Para la voluntad de Dios era el tiempo de Jacobo, y también para la voluntad de Dios no era el tiempo para Pedro, porque tenía todavía cosas que hacer. ¿Cuáles son las cosas que tienes que hacer tú si estás aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida si estás aquí hoy sentado? Seguramente no es solamente que vayas a un trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, o que logres hacerlo cada día, sobrevivir y demás. Seguramente hay algo mucho más profundo que eso por lo cual estás aquí. Por lo cual estás aquí.
Para Pedro seguramente llegó con los apóstoles y así, y Jacobo ya no. Y yo creo que ese fue un golpe fuerte para ellos. Híjole, también la muerte toca a nuestra puerta. También las malas noticias tocan a nuestra puerta. Pero para eso quiero compartir un mensaje que a mí siempre me trae mucha paz, que es Filipenses 4:7, y dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando damos a conocer a Dios, a mí me gustaría que lo pensáramos no como compartir vidas perfectas, porque aquí ninguno de nosotros tiene una vida perfecta. Cuando damos a conocer a Dios no es llegar y sonreír todos los domingos y vestirse bien y ya todo está bien y así, ¿no? Dar a conocer a Dios es dar a conocer a Dios del que vive en nuestra vida. Por ahí una frase dice que me encanta mucho, que muchas veces nuestra vida va a ser la única Biblia que las personas van a leer. Y para dar a conocer a Dios no necesitamos estar siempre felices, hermanos, pero sí necesitamos ser genuinos y decir: mira, estas son mis cicatrices, estas son mis heridas, pero Dios me da mucha paz y confío en su voluntad. En su voluntad. Confío en lo sacro, en lo santo, en lo perfecto de su voluntad. Eso hace toda la diferencia. Pensaba en Ramiro, y yo pienso en Ramiro todavía y digo: ojalá que Ramiro quizá haya tenido un silencio de parte de Dios, pero haya sido para que él pueda crecer y confiar otra vez en Dios de una manera más profunda. Y si tú estás pasando un silencio, estás pasando por la voz de Dios y esa sensibilidad, si estás pasando por el sinsentido de su voluntad, Dios literalmente dice: es que eso es justo lo que yo busco, para que tú vengas a mis brazos una vez más y yo pueda abrazarte y cuidarte, que te rindas a que tú no puedes controlar todo. Cuando compartimos ese evangelio, hermanos, tiene un alcance mucho más real en la vida de las personas, mucho más genuino, mucho más genuino. Y eso hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Dar a conocer a Dios es ser ejemplo de una vida real con Cristo. Tengo dificultades y pruebas, pero hallo gozo en la suficiencia de mi Padre. Por eso es que no tiene sentido. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos y genuinamente cierra tus ojos. Este es un tiempo entre ti y Dios. Piensa, a largo plazo seguramente que Jesús se fuera era lo mejor. De otra manera no íbamos a aprender. En ese silencio que has atravesado, en esa muerte de tu padre, de tu madre, de tu hijo, en esos problemas familiares, matrimoniales, académicos, de deudas, seguramente te están llevando a escuchar ese silencio, accionar, pero sobre todo tener fe, confiar una vez más. La voluntad de Dios nunca ha sido algo para entenderse, eso me queda claro, pero sí para esperar en ella, con fe, con confianza, con tranquilidad de quién es nuestro Padre. Me gustaría que pensaras en cómo estás dando a conocer a Dios y qué es lo que puedes hacer o qué es lo que no has hecho que deberías hacer. Papá, te doy muchas gracias por el día de hoy. Te doy gracias porque tu palabra es sumamente efectiva, penetra lo más profundo de nuestra alma y de nuestros corazones, humilla al sabio. Gracias, papá, por utilizar esos apóstoles. Gracias por confiar en los adolescentes y jóvenes. Gracias por confiar en tu iglesia. Gracias por depositar este proyecto perfecto llamado iglesia en gente imperfecta como nosotros, que tratamos de hacer lo mejor que podemos, Dios. Te pido que des descanso a las personas que hoy no lo tienen. Te pido que des tranquilidad a las personas que hoy no están tranquilas, que tienen una aflicción, que tienen algo por lo cual confiar más en ti. Papá, ayúdanos a accionar, a pasar la prueba, a saber escuchar tu silencio, a saber cuándo misionar gente, a saber cuándo ser sensibles a tu voz y hacer algo, o a veces solamente rendirnos a tu voluntad. Pero papá, si seguimos aquí, queremos creer porque es un propósito y porque tienes algo único, singular para nosotros, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por Hechos de los Apóstoles, gracias por usar gente imperfecta como nosotros. Por confiar, ayúdanos siempre a voltear a ti,
una vez más, cada día con su propio afán, voltear a ti, papá. Te pido por cada una de las personas que están aquí. Te pido que mañana, que sea lunes, comencemos a hacer iglesia donde sea que estemos. En la escuela, en el trabajo, que ahí seamos la diferencia. Y no porque somos perfectos, sino porque siempre volteamos a ti, Dios. Te lo pido por cada una de las familias y las necesidades, y que esta charla simplemente haya sido un abrazo al corazón, como lo es tu palabra, Dios. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.